ya que Dios ha preparado para poder estar en su casa, para poder estar en su presencia. Gloria a Dios. Para mí es un día especial en este día, amén. Porque hace unos años atrás, comenzando el otoño, vino por primera vez a este mundo mi hija Belén, amén, que ya está cumpliendo años en este día. Le doy gracias al Señor por ella. Gloria a Dios. Después el Señor, aleluya, me bendijo, amén, con mi hija. Así que le doy gracias al Señor por eso. Y hoy en este día, gloria a Dios, que el Señor me ministraba en esta semana con esta palabra para poder desarrollarla, para poder estudiarla, para poder analizar lo que el apóstol Santiago le enseñaba a las iglesias y la importancia que tenía lo que él decía, porque era necesario que él llevaba las cartas, también mandaba cartas para enseñar a los que estaban en ese tiempo empezando a recibir al Señor. Y aquí vamos a leer en Santiago, gloria a Dios, la palabra de Dios, ya en los últimos libros ya del Nuevo Testamento, antes de Pedro. Vamos a estar leyendo en Santiago 1, en el 1:2. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche a cada uno de nosotros, porque cuando venimos a este lugar no nos venimos a distraer, venimos a buscar del Señor, venimos a aprender más de Él, a prepararnos para enfrentar las tentaciones que vienen cuando salimos de este lugar, para fortalecernos, para dejar nuestras cargas, para contarle nuestros problemas, para decirle que necesitamos cada día de Él, porque no nos queda otra, hermano. Si Dios nos trajo a su camino con un propósito, y los cuantos más que tenemos que valorar, porque muchos en este tiempo están en este minuto, en estos segundos muriendo sin Cristo. Y nosotros podemos estar aquí teniendo la oportunidad, aunque muchas veces, aleluya, el cristiano reniega por la situación de las circunstancias que pasa muchas veces, pero no nos damos cuenta y no nos analizamos realmente lo que significa tener la salvación. No llevamos a entender en nuestro entendimiento, en nuestra mente, hasta dónde llega lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso vamos a leer en Santiago 1:2, dice así la palabra de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfecto y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien talga que haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Vamos a pasar al 1:12 y dice así también, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Que Dios ha prometido, a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, que quiere decir los malos deseos, después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Quiere decir, no te engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre y de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También dice en el 19,
hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Pero sea hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hasta ahí nomás, hermano, pueden sentarte en este día. Aquí cuando podía analizar y ir estudiando el libro de Santiago, me llevaba a analizar la importancia de la sabiduría que nosotros tenemos que entender, que tenemos que pedirle al Señor. Aunque muchas veces esta sabiduría que nosotros tenemos que pedirle para poder cada día crecer en lo espiritualmente, hay dos clases de sabiduría, una sabiduría terrenal y una sabiduría espiritual. Pero nosotros, al alcance de la misericordia de Dios, cada día tenemos que alcanzar la sabiduría espiritual. Podemos tener una sabiduría terrenal a donde llevan una profesión o tener una carrera o cuantas cosas que Dios nos lleva a analizar y tener una buena entrada económica, algo a donde podemos ser profesionales. Pero esto es algo pasajero, algo que el hombre y la mujer puede tener en la vida terrenal. Pero hay otra sabiduría que lleva a la salvación. Y es a la que nosotros tenemos que también alcanzar, porque es importante para nosotros los que ya conocemos las cosas del Señor. Y si nosotros tenemos que analizar hasta dónde crees que entiendes el propósito de Dios muchas veces en tu vida. ¿Qué propósitos estás teniendo en este tiempo? ¿Qué propósito tú crees que eres para Dios, para los que te miran, para los que te escuchan? Hay un propósito en cada uno de nosotros. Tal vez en este tiempo no lo puedes percibir, no lo puedes percibir con tus ojos, aleluya, carnales, pero Dios quiere limpiarte y quiere hacerte ver mucho más allá de lo que uno puede ver carnalmente y quiere hacerte ver mucho más allá en lo espiritual. Pero eso depende de cada uno de nosotros si queremos tener ese nivel, pero es necesario abrir el corazón al Señor. Por eso aquí Santiago quería que podamos entender lo que Dios quiere de nosotros. Y nosotros tal vez en este tiempo diremos, bueno, yo hago proyectos, hago planes, y muchas veces no sé qué es lo que Dios quiere con mi vida, no sé qué proyectos tiene conmigo. A los que ya estamos un tiempo en el camino de Dios, creo que ya sabemos qué talento Dios nos dio, qué talento podemos y hasta dónde podemos llegar. Pero muchas veces nos engañamos nosotros mismos que ese talento no lo desarrollamos porque creemos que no podemos. Pero si Dios ya te ha abierto y te ha despertado en ti un talento, es necesario que lo pongas por obra, porque llegará el momento que vamos a dar cuenta por lo que Dios nos dio. Y aquí cuando comenzaba, aleluya, el comienzo de la sabiduría. Y aquí ¿qué es lo que se refiere a la sabiduría para que nosotros podamos entender? La sabiduría, primeramente, la que viene de Dios. La sabiduría que se personifica frecuente en las Escrituras como un don divino necesario para vivir una vida grata a Dios. Cuando nosotros entendemos la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que viene de Dios, es necesario porque es para vivir una vida que le agrada a Dios. Cuando nosotros entendemos eso, somos sabios en tomar buenas decisiones. Somos sabios para discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Porque Dios no nos ha dado esa sabiduría para que la escondamos. Dios nos ha dado esa sabiduría para que podamos hacer ver a los demás que con el Señor, cuando nos da una guía y cuando nos da esa inteligencia en lo espiritual, podemos ser de mucha bendición para muchas personas. Y podemos muchas personas traerlos para los pies de Cristo.
Pero también esa sabiduría nos lleva a poder tener una vida quieta, una vida en paz, una vida tranquila. Aleluya. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Y aquí la Biblia, hermanos, nos afirma que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando aprendemos a transitar en este camino santo, cuando aprendemos a discernir, decir esto a Dios no le agradaría lo que yo haría o lo que pienso hacer, porque hay todavía ese celo, ese temor, ese respeto a Dios, que sabiendo que Él lo ve todo y lo escucha todo. Entonces, cuando nosotros aprendamos a vivir en el temor de Dios, no tener temor porque digamos, bueno, si hago esto malo voy a ir al infierno. No, sino que empezamos a tener ese temor con una reverencia, con un respeto y con un agradecimiento de lo que el Señor nos dio, una nueva oportunidad para poder cambiar nuestras vidas. Por eso lo que implica el respeto profundo, la obediencia, la reverencia hacia Dios cada día. Y la diferencia con el mundo es diferente, hermano. La diferencia con el mundo de la sabiduría, aleluya, que muchas veces uno busca honrar cosas de este mundo, esa sabiduría que por un tiempo. Pero muchos, aleluya, grandes varones y mujeres que uno dirá, bueno, mira todos los libros que hizo, cuántas cosas hizo y todavía se sigue hablando de ellos. Puede alcanzar un conocimiento intelectual diferente tal vez, pero el hombre y la mujer puede llegar al entendimiento intelectual, pero si no lo tiene a Cristo no le sirve. Porque ese entendimiento y toda esa sabiduría que puede alcanzar, esa misma sabiduría, con esa se va a enterrar y con esa misma también se puede ir al infierno, si no lo tiene a Cristo. Pero esa sabiduría divina busca honrar a Dios y prepararse para la eternidad, mientras que la mundanal busca complacerse a sí misma. Cuando nosotros queremos la sabiduría para complacernos de nuestros deleites, por lo que no queremos que nos falte en lo material, en la vida cotidiana. Pero Dios en este tiempo nos está amonestando que aprendamos a discernir qué es lo que nos va a llevar a la salvación y en qué lugar estamos parados cuando muchas veces queremos esa bendición mundanal, a donde nos lleva a apartarnos muchas veces de a poquito de la presencia de Dios. Porque muchas veces no tenemos tiempo de estar en la iglesia, no tenemos tiempo de buscar desde la presencia del Señor. Y tenemos que tener cuidado porque el enemigo anda siempre buscando a devorar a los hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Y qué es lo que el Señor nos enseña en este día a través del apóstol Santiago. Y el fruto que eso lleva a todos los procesos que nosotros tenemos que pasar en este camino tiene que llevar frutos. Y frutos para vida eterna, no frutos para perdición, hermano. Una persona sabia demuestra el fruto de que realmente está con Dios cuando hace ver que realmente va cambiando de a poco. Y si hoy tendríamos que analizarnos cada uno de nosotros, ¿realmente hemos cambiado algo? No digas nada, cada uno de nosotros lo sabemos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso una persona sabia demuestra un juicio sano, prudencia, discernimiento para prever consecuencias y la capacidad de apartarse del mal. Dios nos da el entendimiento. Nunca puede decir a alguien que lo hacemos algo sin estar sabiendo que cuando es algo malo y ya. Porque Dios nos dio la inteligencia de poder discernir que esto está mal y que esto está bien. Esa sabiduría es la que cada día tenemos que desarrollarla en nuestra vida. ¿Cuánto lo creen, hermano? Si tú lo crees, entonces hágale fuerte la palma que te vive. Dios nos da la capacidad para que nosotros se apartamos del mal. Y la única manera de apartarnos del mal es la comunión con Dios. Porque el ser humano, como decía aquí el apóstol Santiago, le decía la sabiduría que viene de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nosotros, aleluya, tenemos que aprender que todo lo que muchas veces no entendemos en este tiempo, Dios está para ayudarnos.
pero depende de nosotros. Pero muchas veces no queremos ir mucho más allá a lo profundo, porque sabemos que hay cosas que cuando más nos metamos en las cosas de Dios, sabemos que hay más cosas que tenemos que decir que no, y muchas cosas que tenemos que dejar. Porque cuando Dios nos abre el entendimiento, nos estamos dando al toque, nos damos cuenta cuando estamos haciendo algo malo, hermano. Y esa práctica, cuando estamos aquí, no nos queda otra, la tenemos que poner por obra. Y esa práctica es una habilidad que aplica a la vida cotidiana con los demás, la relación que tenemos con las otras personas. ¿Y cómo se desarrolla eso? Con nuestra expresión con los demás, cómo hablamos con los demás. Cuando hay un grupito, realmente resaltamos en ese grupito, pero resaltamos para lo bueno o resaltamos porque realmente la otra persona cuando opina otra cosa que no es de Dios, resaltamos opinar nosotros lo peor o resaltamos para apaciguar y para hablar con cordura y con inteligencia. Que Dios nos ayude, hermano. Dios nos da esa sabiduría para expresarnos, para que nosotros, aleluya, podamos obrar rectamente delante de los hombres y de la mujer. No quiere decir que vamos a ser perfectos, el único perfecto es Cristo. Pero Dios dice que nos ha dado la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y para que podamos entender la importancia que es aprender cada día de su sabiduría. Por eso, si en este tiempo, hermano, ¿cómo estamos analizando la palabra de Dios? ¿Realmente estamos usando la sabiduría, pero la sabiduría que Dios quiere, no la sabiduría terrenal, sino esa sabiduría espiritual que nos lleva a la vida eterna? Podemos saber muchas cosas de este mundo, podemos saber mucho de la tecnología, podemos saber mucho tal vez en un trabajo, podemos saber mucho en diferentes áreas, pero si no estás teniendo la sabiduría de Dios, te estás haciéndote un necio, siendo un hijo y una hija de Dios. Pero hoy el Señor nos dice, es bueno tener una inteligencia y una sabiduría en muchas cosas, pero la mayor sabiduría que el cristiano tiene que tener y entender que es la sabiduría de lo alto, porque esa es la que te lleva a la salvación. Por eso aquí también vamos a pasar al 1:12, que el Señor también me enseñaba a través de esta palabra, soportando las pruebas. Tal vez en este tiempo Dios te haya zarandeado, te haya llevado a diferentes circunstancias en probarte, pero ¿cómo reaccionas en la prueba? ¿Cómo tal vez te frustras, te pones mal o realmente agradeces a Dios por la prueba? Déjame decirte, hermano, en el tiempo de los transcurso del año, de los años que puedo llevar del camino de Dios, Dios me ha enseñado a empezar a poder entender y a resistir lo que Dios muchas veces prepara para que Él nos dé realmente el discernimiento que por qué Él hace pasar algo en nuestra vida. ¿Y qué es lo que es soportando las pruebas? Soportar es llevar una carga, perseverar bajo prueba. Y eso es dar paciencia, mantener la firmeza, no por resignación, sino por esperanza y amor a Dios. Dios nos enseña a través de soportar, hermano, tener la paciencia. Y ahí donde empieza a desarrollarse el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo estamos en este día soportando las pruebas? ¿Estamos realmente aprendiendo a sobrellevar esa prueba? ¿Estamos perseverando o empezamos a maldecir, a renegar, a frustrarnos, a ponernos mal, a echar la culpa a uno, a otro, el que se nos pone al frente, porque no queremos pasar lo que Dios quiere que pasemos y empezamos a tomar malas decisiones? Pero que Dios nos ayude. ¿Qué es lo que significa la prueba para el cristiano, hermano? Las pruebas son situaciones desafiantes y que nos examinamos. Nosotros tenemos que examinarnos cómo vamos en ese proceso. Y eso es permitido muchas veces que el Señor permite en nuestras vidas. ¿Cuánto vamos entendiendo en este día? No nos tenemos que poner mal en las pruebas, hermano. Las pruebas son situaciones desafiantes para nuestras vidas. O exámenes que permiten que Dios para revelar la verdadera condición del corazón. ¿Cómo
reaccionamos? Dios nos mira cómo reaccionamos en ese momento. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente somos agradecidos de ese momento o cómo reaccionamos? Pero el Señor quiere que aprendamos que cuando viene hay una prueba, hay una victoria. Cuando hay una prueba viene una bendición. No reneguemos en la prueba. Si no decimos, Señor, aunque me duele lo que estoy pasando, sé que voy a ver con los ojos de que viene algo mucho hermoso para mi vida. ¿Cómo reaccionamos en la condición de nuestro corazón en ese momento? Y ahí comienza a purificar la fe en nuestra vida, a fortalecer el carácter y fomentar la madurez espiritual. Ahí Dios y ahí nosotros mismos nos vemos hasta dónde la capacidad espiritual que estamos teniendo. Cuando vienen las pruebas o tal vez nos ponemos en la cueva, quiere decir la cama, la habitación y no queremos salir y nos sentimos mal, frustrados, frustradas. Dios no quiere eso en el momento de prueba. El Señor quiere que confíes en Él. Porque el Señor te está procesando para una victoria. Está analizándote cómo reaccionas y cómo reaccionamos en la prueba. Cada uno de nosotros lo sabemos. Y hay un propósito. ¿Cuántos creen que hay un propósito? Si Dios dice que hay propósito, tenemos que creerle que hay propósitos. Pero eso no quiere decir, aleluya, el propósito, probar no es para que Dios sepa algo. Él ya conoce el corazón de nosotros, pero Él quiere y nos deje a ver cómo reaccionamos. Desde el primer momento que Él nos prueba, Él ya está conociendo nuestro corazón. Él sabe cómo vamos a reaccionar, pero Él muchas veces espera algo diferente de nosotros. Tal vez no estamos reaccionando mal. El Señor no está esperando que reaccionemos de esa manera, hermano. Por eso aquí cuando el Señor hablaba de la importancia que tenemos que asumir, lo que es entender que cuando hay prueba es para nuestra madurez espiritual. Así que si en este tiempo el Señor te sigue probando por lo mismo, es porque todavía no has crecido. No has crecido en esa área y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y tú dirás, ¿por qué el Señor me prueba lo mismo? ¿Por qué me pasa lo mismo? Es porque Dios está viendo que no estás creciendo. No estás creciendo en esa área y te va a tener continuamente todo el tiempo lo mismo, porque no abres el corazón y no das gracia por la prueba. Y ahí es cuando el Señor trabaja y empieza a refinar nuestra vida como el oro. Nos mete el oro, ¿qué pasa? Para que el oro brille más, le ponen el aleluya en un lugar donde esté más caliente, le ponen más potencia al horno para que el oro brille más. Y así el Señor con nosotros, si dice que nosotros somos luz, Él quiere que nuestra luz siempre esté reflejada delante de los hombres. Así que no nos tenemos que enojar cuando Dios nos pone en el horno, porque eso va a doler, va a quemar, pero eso va a dar una gran bendición para tu vida. ¿Cuántos quieren bendición? Depende de ti, hermano. Por eso, aleluya, las situaciones desafiantes que tenemos que tomar en la prueba. Ahí Dios nos desafía. ¿Qué vas a hacer aquí? Yo te pongo ahí a ver qué decisión vas a tomar. ¿Vas a tomar la decisión de ponerme a mí primeramente que en todos? ¿O vas a poner prioridad en tu vida y a mí me vas a dejar al último? Y ahí Dios va conociendo cómo está el cristiano, cómo está pesando el cristiano en la balanza. ¿Estamos en el 10%? ¿Estamos en el 20%? ¿Estamos en el 50%? ¿Estamos tal vez en el 70%, en el 80%? ¿Dónde está tu balanza en este tiempo? ¿En qué porcentaje tú te estás analizando que estás delante de Dios cuando tienes que tomar una decisión en la prueba? ¿Estamos realmente el 100% decir, Señor, lo que me está pasando, yo no lo entiendo ahora, pero sé que lo voy a entender después porque soy tu hija, soy tu hija? Y si lo que me está pasando es porque tú lo permites con un propósito. Por eso aquí cuando le decía también en Santiago en el 12, en las tentaciones, cuando alguno, en el 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio malo deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. ¿Y qué es lo que es la muerte? La muerte espiritual. Hay una muerte que nosotros, si andamos continuamente en el pecado, empezamos otra vez a morir espiritualmente, como estábamos antes cuando no estábamos con el Señor. Pero cuando hemos venido a los pies de Cristo, cuando lo hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cuando hemos pasado por las aguas, cuando hemos empezado a caminar en el camino de Dios, Dios nos despertó espiritualmente. Pero ojo, hermano, podemos morir nuevamente espiritualmente si nosotros nos descuidamos. ¿Por qué? Como dice aquí la palabra de Dios. Entonces dice, en el 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Nosotros, a pesar que podemos estar en la iglesia, también podemos terminar muertos espirituales. Porque si venimos y hacemos como costumbrismo de 2 horas, 3 veces a la semana, pero no tenemos una búsqueda en nuestro hogar, vamos a terminar muriéndonos espiritualmente, hermano. Y eso es un peligro para el cristiano. Por eso aquí cuando decía también la palabra de Dios, ¿cuánto están entendiendo en esta noche? Por eso dice que cada uno de nosotros somos atraídos. Nunca digamos que Dios nos tenta, porque Dios no tienta a nadie. Hay una tentación que viene del mismo diablo, y después hay otra donde nuestros propios deseos nos llevan y consumar al pecado. Ya sea, aleluya, ya estamos determinados, ya estamos totalmente determinados con el mal deseo que está en nuestra vida, lo ponemos por obra. Lo que nosotros lo escondemos por un tiempo, después sale a la luz otra vez. Pero eso es lo que nosotros tenemos que evitar, hermano. Por eso aquí la diferencia de la tentación, la prueba perfecciona el carácter y viene de Dios, y la tentación proviene de la carne o del diablo y busca destruir o seducir hasta que llega el pecado. Por eso, ¿cómo en este día, cómo reaccionamos, hermanos? ¿Cómo reaccionamos en la prueba? ¿Cómo soportamos las cosas? Por eso muchas veces decimos, una prueba. No, Dios no te va a probar para que haga lo malo. Dios te va a probar de otra manera. Entonces muchas veces estamos diciendo, Dios esto, Dios permite. No, hay cosas que de nuestros propios malos deseos, de nuestras malas decisiones, lleva, aleluya, las consecuencias, y esas consecuencias traen problemas a nuestra vida. Pero no es porque Dios quiso que la tuviera, sino que ese problema mismo lo hemos tomado nosotros por nuestras malas decisiones. Nunca Dios te va a dar una prueba para que tú tengas problemas, sino Dios te va a dar una prueba donde tú descanses en la prueba, porque después de la prueba viene la bendición, viene la victoria. Por eso, si en este día, aleluya, es necesario, como dice al principio, pedir la sabiduría de Dios. No nos quieramos ser sabios de lo todo de este mundo, aprendamos a tener también sabiduría de lo alto, que nos va a llevar a la salvación. Y también a lo que dice, soportar las pruebas, soportar lo que puede venir a nuestras vidas, pero discernir lo que es de Dios y lo que es del mismo diablo, y de lo que es de nuestras propias decisiones. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Aleluya. Por eso en este día, no sé cómo está tu vida, hermano. No sé si en este tiempo estás siendo sabio en tus decisiones. No sé si en este tiempo, aleluya, no estás tomando toda la llave que Dios te está proponiendo para tu crecimiento en la vida cotidiana, en tu vida espiritual. Todo depende de ti, depende de mí. Dios no puede hacer nada si tú no abres el corazón a Dios. Vas a vivir años en lo mismo, vas a vivir años, aleluya, vas a venir a la iglesia, vas a hacer como un protocolo, como algo monótono donde vení, nos sentamos, hacemos las palmas, escuchamos la palabra, nos vamos afuera, volvemos otra vez a la iglesia, adoramos, hacemos palmas, escuchamos la palabra y volvemos a irnos afuera.
porque entramos con nuestros ojos, aleluya, carnales y no con espirituales. Entramos con los oídos carnales y no con oídos espirituales, escuchando y recibiendo la palabra, sino enojarnos y hacernos molestia, diciendo, bueno, ¿quién se cree él? ¿Quién se cree ella? Que me va a decir que yo tengo que cambiar. Y no nos damos cuenta que cuando venimos a la iglesia, Dios dice que Él habla a través de su palabra y Él conoce el corazón del hombre y de la mujer. Y si entramos a decir, yo sé lo que hago, yo sé, yo a nadie me va a cambiar, entonces está de vicio en este lugar. Porque si estamos aquí es porque queremos cambiar. Si no, ¿para qué? Quédate en la casa a ver televisión, quédate en la casa a tomar mate, o en una plaza. Pero si vienes a la iglesia y no quieres cambiar, no te sirve estar acá en este lugar. Todavía dice el Señor, más vale no haberme conocido que haberme conocido. Porque el Señor dice que Él no nos va a mirar nuevamente, nos va a mirar de lejos, nos va a desechar. Y no tenemos que permitir eso, hermanos y hermanas. Como decía la hermana en la coordinación, estamos en los últimos tiempos. El pueblo de Dios está muchas veces padeciendo por falta de sabiduría. Porque el pueblo de Dios solo se acostumbra a escuchar la palabra en la iglesia, pero no busca un discernimiento, no tiene una búsqueda en la casa, no quiere entender, no quiere entrar mucho más allá. ¿Por qué? Porque el cristiano, al saber que tiene que leer la palabra y la Biblia le está diciendo que tiene que dejar una área, dejar otra cosa, dice, no me conviene. Entonces dice, bueno, escucho la palabra en la iglesia y en la casa no, pero déjame decirte que no te sirve. Porque va a llegar un momento que no vas a tener tampoco ganas ni de venir a la iglesia, porque cuando te des cuenta vas a estar frío totalmente, y no va a ser por culpa de Dios, sino va a ser culpa por nosotros mismos. ¿Cuánto lo creen, hermano? Por eso Dios da tiempo y fuera de tiempo, y Él habla y sabe cómo estamos. Esa sabiduría que viene a vida eterna, hermano. Tenemos que entender que el Señor no quiere que seamos necios, sino que seamos sabios en entendimiento para poder tener mucho más allá de lo que Él quiere. Y si muchas veces el cristiano está estancado en muchas cosas, el cristiano está estancado porque no quiere avanzar, no porque Dios no quiere que avancemos, sino porque nosotros decimos, bueno, hasta aquí nomás busco, hasta aquí nomás yo te voy a dar, Señor, lo que tengo que darte, te voy a dar, hasta aquí nomás llega mi evangelio, hasta aquí llega mi responsabilidad. Y aunque nos vamos a la realidad, Dios no quiere a la mitad, Dios quiere todo. Él quiere nuestra vida completa para Él, que Él esté primero que todo. Porque si no morimos y que Cristo vive en nosotros, no nos sirve, no nos queda otra, hermano. Vamos a ponernos de pies y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Que podamos en este día entender que si estamos aquí, Dios nos ama y cada día nos exhorta, nos enseña, nos explica, aleluya, nos da ejemplo. Cada día nos empuja porque Él no quiere. Yo le doy tiempo, dice el Señor, llegará el momento que tendré que decir, apartó de mí hacedor de maldad. Porque va a llegar un momento que el Señor va a cerrar las puertas y va a ser demasiado tarde. Pero que no sea demasiado tarde para nosotros, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Si en este tiempo